La clave es el ataque en carrera, que es brutal en esta arma. Leoncito, leoncito. What? ¡Verga! ¿Tanto daño en tan poco tiempo? ¿Esto es legal? Renala se muere rico, ¿no? Epa, Renala, te mueres. ¡Te mueres, Renala! ¡Se muere! Pega, 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 pega. Vale. Ok. Esquivo. Vale. No pasa nada ahí. No, carrera en carrera. ¡Wow! No, loco. No. Esta arma debe ser ilegal. No, debe ser legal. Mira. ¡Dios, qué daño tengo! ¡Hola! Tiznados, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y sí. Después de mucho tiempo de no haber subido yo personalmente un video, he vuelto pero con una nueva guía y una nueva run que estoy seguro que con esto vas a despedazar a los jefes en cuestión de segundos. Seamos sinceros. En Elden Ring y en el DLC, más que todo, los jefes pegan como padrastros borrachos y aparte como si le debieras dinero. Jugar limpio y bonito no es una opción, sobre todo si quieres mantener tu salud mental. Necesitamos algo que no solamente haga daño, porque aquí todo hace daño, incluyendo hasta un palo, sino que borre a todos los jefes o a cualquiera que se te atraviese en el camino y que de momento sientas que estás jugando la mejor partida de tu vida. Y hoy precisamente te voy a enseñar a cómo construir una build de sangrado con la que eliminé a todos los jefes en tiempo récord e incluiré los más pesados al primer intento. Radahn, consorte de Miquela. Y ojo al dato. Esta build fue construida desde cero, como todas las builds que siempre traigo, con un personaje base. Por lo tanto, si eres un principiante dentro del juego o un experto, pues esta build te ofrece resultados increíbles. ¿Quieres saber cómo se construye? Pues bueno, no te preocupes que ya te lo cuento. La protagonista de esta pesadilla para los jefes es la desolladora o despellejadora piel de Dios. Esta se consigue en la aldea Molinar, justo en las alturas de la meseta de Altus. Lo único que tienes que hacer es derrotar al flaco, que justamente al derrotarlo te da el arma que necesitamos. Para esta build vamos a equipar el arma a dos manos y el ataque en carrera seguido del ataque fuerte de esta arma es lo que me ha encantado justamente de ella, porque golpea hasta 3 veces al objetivo, por lo que en muchas ocasiones vas a explotar el sangrado de los mismos. En pocas palabras, una trituradora. Pero necesitamos munición, porque un arma sin munición no tiene sentido. La ceniza de guerra, en este caso vamos a utilizar seppuku. Esta ceniza la consigues en el lago de la congelación, en el mapa de los picos de los gigantes, matando justamente el escarabajo invisible cerca de este árbol seco que te estoy mostrando a continuación. Pero, ¿qué hace exactamente esta ceniza? Lo que hace es que sacrificas vida para bañar el arma en sangre. Y esto añade daño físico plano de 30 puntos base a tu arma y un escalado que va en función a tu arcano. Ojo, porque este bufo dura exactamente 60 segundos, más que suficiente para humillar y acabar con los jefes. Esto pocos te lo dicen, pero yo siempre lo recomiendo. Como arma secundaria, una daga cualquiera con la ceniza de guerra del Raptor of the Mist, y esto justamente lo vamos a necesitar para esquivar los ataques que son verdaderamente molestos de esquivar. Y como siempre digo, la daga no hace falta mejorar. Pero ojo, cuidado con esto. Si cambias a la daga, el bufo de tu arma con seppuku se pierde, por lo que debes utilizar muy sabiamente este recurso. En el sello y encantamientos te cuento lo siguiente. El sello puede utilizar el que tú quieras y lo mejor de todo es que no necesitas mejorarlo. Y los encantamientos que vamos a utilizar para acompañar esta build son los siguientes: juramento dorado y... tenía prohibido utilizar el ayuda de Shabriri aquí. Qué lástima. Por lo tanto vamos a reemplazarla por llama, dame fuerza. Puedes utilizar cualquiera de los dos, el que te parezca o esté más acorde con algo, más a gusto. Y el último, que esa es la recomendación y solamente lo vamos a utilizar en casos de emergencia y contra aquellos jefes que son un poco más duros o te cuesten un poco, el de la protección de la llama negra, que justamente, a pesar de que nos merma la efectividad de la curación de la poción, pues nos vuelve un excelente tanque físico. En la armadura, advierto, vamos full daño.
En el casco vamos a utilizar la máscara blanca de Barré y el resto de las piezas vamos a utilizar la armadura de Rakshasha. Como bien sabemos, recibimos más daño, pero también nosotros hacemos más daño. En los talismanes vamos a iniciar con insignia alada con espada podrida, seguido de exaltación del Señor de la Sangre, luego el talismán de arma a 2 manos, que este es como si tuviésemos la prótesis de Melicen cargada al máximo, y por último el escudo con blasón de dragón para subir un poquito las defensas y no nos sintamos como que somos literalmente un cañón pero de cristal. En dado caso que lo quieras reemplazar, puedes utilizar la prótesis de Melicen o cualquier otro talismán que tú desees. Para la médica milagrosa vamos a utilizar las siguientes combinaciones. Vamos a dejar fijos sí o sí la lágrima rota con puntas de piedra que nos benefician en los golpes continuos, y esta arma tiene un DPS y un daño continuo extremadamente demasiado bueno. Me encanta las hojas dobles y este le cae perfecto, y lo vamos a combinar ya sea por la opalina para aquellas personas que no son tan entusiastas y quieren aumentar un poquito sus defensas y ganar la partida con mucha seguridad, o si quieres ir full tryhard, full daño, la chupa sangre. Ahora voy a dejar las estadísticas de mi personaje a nivel 150 y posteriormente nivel 200 para que tengan una idea de la distribución de las estadísticas. Pongan pausa y copien. Ahora vamos con lo bueno y lo malo de la build. Y como muchos promete muchísimo daño, que con esta arma bla 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 acaba a los jefes, rompe el juego, etcétera. Acá nosotros no nos quedamos con las palabras, sino que nos vamos al hecho, vamos a la acción. Por lo tanto, vamos a mostrar a continuación cómo se comporta esta build contra los jefes.
Como pudieron observar, no es solamente teoría, sino que los jefes no tuvieron más opción que humillarse y arrodillarse ante nuestro poder. Si te gustó la build y te vas a animar a jugarla, me gustaría que dejaras un poderoso like y un comentario en la cajita de los comentarios a ver qué te pareció. No olvides suscribirte para estar atento a las siguientes builds que voy a estar trayendo, que también van a estar rotísimas. Recuerda que todas las builds mías están hechas con personajes base y desde cero. Por lo tanto, si quieres ver en vivo cómo se construyen estas locuras, pásate por los directos en mi canal. Acepto desafíos. Y si tienes una build loca por allí o una joya oculta, pues rétame. Soy Alex, nos vemos en las tierras intermedias y hasta la vista, babies.